Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la concepción del feto en la legislación romana entre la esperanza y la herencia con mi compañera Jimena Blanco. El feto en Roma. La situación y derechos del feto era un asunto delicado porque se necesitaba definición del mismo, además de cómo afectaba un nacimiento a la posición de los distintos miembros de la familia. El feto no era considerado una persona, tampoco lo era para la medicina. Era común referirse al feto como lo que se lleva en el vientre, catagastros. Las percepciones sociales sobre el feto, el aborto o la concepción fueron cambiando con el auge del cristianismo. Estas ideas se encuentran en las recopilaciones como el Digesto o las instituciones de Gallo. Las palabras más usuales en latín, como conceptus nazis expertus o iturus est, dan la idea neutra del nasciturus, que no se consigue como persona. Se considera que está en in re naturum, pero no in rebus humanis. Relación materna y garantías legales. En el caso de que la madre fuese esclavizada durante el mismo, el feto seguía siendo libre, pero si la mujer era esclava y era liberada, el feto también adquiría la condición libre. En el caso de esclavas legadas o alienadas, parece haber una tendencia a mantener el vínculo de la madre con el hijo, legislándose sobre la pertenencia del hijo a quien tuviera a la madre en el momento del parto. El derecho del comprador, que adquiere tanto a la esclava como su embarazo, aunque hubiera sido concebido estando la madre en propiedad de otra persona. La intersección con la norma que establecía que una esclava con 3 hijos adquiría inmediatamente la libertad. En caso de que la esclava hubiera tenido 2 veces gemelos o un hijo y luego trillizos, establece que solo el último hijo en salir del vientre materno es libre, ya que considera que la mujer sería libre solo a partir de haber parido el tercer hijo. La misma garantía se daba en caso de que el feto fuera concebido antes de la condena de su madre, ya que el hijo nacería con la condición que tuviera la madre antes de la condena. En el caso de la tortura aplicable para obtener una concesión válida, también tendía a aplicarse, para no poner en riesgo al feto. En el Código de Justiniano también se especifica que la parte de los bienes de un condenado a muerte o a deportación se guarda para los hijos, incluyendo los póstumos. Los hijos serían agnados del padre, pero solo cognados. La autoridad paterna. El rescripto de Caracalla y Séptimo Severo no pone la muerte embrionaria intencionalmente como un homicidio, sino como una sustracción del bien del padre que tiene más derecho legal sobre su hijo que la madre, ya que era su agnado y no solo su cognado. Esquilo de Euménides o Eurípides de Orestes reducen el papel femenino a la mera portadora de la nueva vida. Se cuidan los derechos del padre en la legislación romana, que surgió una figura del custros ventris, encaminada a vigilar los embarazos y partos problemáticos legalmente. El digesto habla de la obligación de la mujer a notificar al marido al que se hubiera divorciado de un posible embarazo. No está obligada a ello si el hijo no fuera del antiguo marido. En caso de que la mujer se negara y negara el embarazo, podía ocurrir que el padre se negara a reconocer al hijo sin penalización alguna. Si el marido insistía, podía llegar a obligarla legalmente a que la mujer fuera examinada por 3 comandronas, aunque la ley advertía que el marido solo ponía en juego el honor de las familias. Si al menos 2 de las comandronas declaraba que estaba embarazada, se instituía un guardián, el custos ventris, para evitar que la mujer abortase o se deshiciera del niño o lo cambiase en el parto. Si la mujer resultaba decir la verdad, podía iniciar un proceso por injurias contra el antiguo marido. La normatividad griega en las leyes de Cortina es en las que las mujeres tienen un estatus y una independencia relativa altos. A la mujer separada queda la luz de un ex marido, tras el divorcio que se veía en la obligación de ofrecérselo a un antiguo cónyuge delante de 3 testigos. Tan solo si el padre rechazaba, al hacerse cargo del hijo, podía la madre decir si criarlo o exponerlo. Si no decidía hacerlo, era castigo pecuniario. Ulpiano recoge que pese a la potestad sobre un hijo la tenga el padre. Puede darse expresiones en que sea la madre que lo retenga. Lo mismo parece entreverse en las inspecciones que se debe hacer de la mujer en el caso de que sospeche un embarazo tras divorcio. No solo puede esforzarse el padre a reconocer y criar el hijo, sino que Ulpiano, comentando los derechos del padre sobre el hijo, recoge que tan solo puede pedir que se le muestre. En estos casos, el hecho que debe llevarse el padre al hijo sería solo un extra ordinem, bajo la asistencia y permiso del emperador. Los póstumos y la herencia. El embarazo creaba una nueva situación en las líneas de herencia. Si nacía un póstumo no nombrado en el testamento, este se anularía. Esta anulación no sería válida en caso de que hubiese un aborto y el niño no llegara a nacer, o si se desheredara expresamente a cualquier póstumo que pudiera nacer.
Musonio Rufo afirma que los legisladores antiguos habían prohibido la anticoncepción y el aborto, ya que la crítica que está realizando es a las prácticas antinatalistas de las familias romanas. El aborto provocado se encuentra solo como motivo de divorcio en época tardía. La posibilidad de que se anulara un testamento antiguo por el hecho del nacimiento de un póstumo hacía que se permitiese mencionarlos en el caso de ser soltero el testador en el momento de realizar el documento. Se busca una protección general de los herederos legítimos para evitar una dispersión del patrimonio familiar o casos de injusticia con los hijos. Estos derechos de los hijos sobre la herencia familiar se complementan con otras normas, como las leyes Cincia, Furbia, Boconia o Falcidia, que registran los legados o la capacidad del padre de ampliar el número de familias incluidos en el testamento. En estas leyes se definía en un sentido amplio en el que se incluían suheredes, agnados, cognados y afines limitados al sexo grado la pertenencia al grupo familiar. Los póstumos también adquieren el derecho a que se les deje establecido un tutor legal, en el caso de haber muerto su pater familias después del hijo nacido. La madre estaba excluida de cualquier tipo de tutela sobre el infante, pudiendo acceder a ella mediante permiso imperial y siempre que no contrajera nuevas nupcias. En el digesto se conocía la capacidad de este hijo de entrar en bonorum possessio de las propiedades, bien un de proximi cognati o bien un de legitime tras el orpitianum. Se mantiene la prioridad de la agnación con el padre, y los hermanos uterinos no podrían preservar aquellas por testamento unoficioso, reservada a los que tuvieran un mismo padre. Líneas de sangre. Dentro de este ámbito, la primera preocupación es el tiempo de formación del feto, ya que resultaría básico que en caso duda de la posibilidad de que un hijo hubiera sido concebido aún en vida de su padre, aunque la madre fuera siempre segura, la paternidad dependería exclusivamente de la legalidad de las nupcias y el nacimiento, sobre todo en caso de no poder ser reconocido por el hijo del padre. La segunda precaución estaría relacionada con evitar que la madre pudiera tener contactos sexuales que pusieran en duda la paternidad de su hijo. Se establece un periodo de luto obligatorio, evitando que contraiga matrimonio en este periodo de 10 meses. Se especifica que la mujer rompa el luto después de su marido, perderá los derechos y dignidades de una persona honorable, así como toda protección imperial o toda propiedad de su anterior marido. El neonato, como el nonato, era considerado como una persona automáticamente por el hecho de su existencia, sino que tenía que pasar por una serie de rituales sociales que lo humanizaran ante los ojos de la comunidad. Liberi y Monstra. Sea cual sea la concepción legal o estatal sobre el feto, sobre todos los derechos del nasciturus, se condiciona necesariamente al nacimiento con vida o aceptación del recién nacido. En caso de un nacimiento de un neonato muerto, no contaba como hijo para ninguna de las ventajas legales y económicas que proporcionaba tener uno o más hijos. No solo el ius tribum liberum dependía del número de hijos, sino también otros privilegios como la prioridad de las elecciones de las fases consulares o la elección de los magistrados. Por eso se crearon ficciones como la adopción de los hijos, emancipación después de obtener el beneficio, contar a los hijos muertos o emancipados y probablemente intentar contar los partos de neonatos muertos. Un caso diferente sería el de un hijo considerado monstruoso o sin forma humana. Pese a haber llegado a nacer, plantea un conflicto al que el feto hubiera sido objeto del derecho a no ser considerado completamente humano. En 2011 se reformó el artículo 30 del Código Civil, que exigía el reconocimiento de un hijo que hubiera sobrevivido más de 24 horas fuera del seno materno y tener una forma humana. A partir de esto, el único requerimiento es haber nacido con vida. Los niños o los animales nacidos de algún tipo de problema físico era evidente que eran considerados monstruos. Suponían que algo iba mal o de una ruptura de Pax Deorum. Las figuras de hermafroditas sería un caso especial que entraría dentro de la categoría de monstra, pero cuya figura parece normalizándose. Aunque la ley de las 12 tablas le decía que todo neonato con alguna deformidad o que sea monstruoso debía ser muerto, en el digesto o la opinión de Ulpiano, de que el nacimiento de un hijo demasiado débil o de figura no humana no debía perjudicar los derechos de la madre o la ventaja de un nacimiento. Aun habiendo nacido el hijo, podía llegar a no contarse como en tal caso de no ser reconocido el padre, pese a la idea de la libertad total del padre en caso. En realidad la legislación iba limitando este poder con una serie de leyes pronaturalistas y asegurar las líneas familiares.
La Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis incluye la restricción de la capacidad del padre de ejecutar al hijo. Se podía obligar a los padres a alimentar a los hijos. Esta obligación recaería en el padre en caso de demostrarse la legitimidad de los hijos, o en la madre en caso de que no hubiera un padre conocido o unido legítimamente a estos hijos por ausencia de nupcias legales o cualquier otro motivo. En el derecho tardío se limita la capacidad de los padres de vender a los hijos, hasta acabar prohibiéndose la práctica, prohibiéndose también el comprar personas libres. En época del gobierno de Valentiniano, Teodosito y Arcadio se legisla que los que hubieran sido vendidos por sus padres debían ser puestos en libertad, recuperando su condición de ingenuos en vez de pasar a ser libertos. Igualmente se restringía la capacidad de abandonar al recién nacido, comparándolo con el infanticidio directo. No puede asociarse automáticamente la protección legal romana del neonato a un reconocimiento implícito de su humanidad. Puede encontrarse otra razón fundamental en la legislación romana contraria al aborto, como es la asociación de los remedios abortivos, además de la violencia autoinfligida o infligida a terceros. Se añade a la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, castigando con el destierro a la mujer que abortase. En la misma ley se castiga a quien pudiera vender mal medicamento. El castigo va más unido al peligro que suponen las sustancias y a la posibilidad de que la madre muera, que a la misma práctica del aborto. En el digesto se condena la venta de pócimas abortivas por el mal ejemplo que supone el comercio de estas sustancias asociadas a la magia o el adulterio. Gracias.